porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo el sentirlo y aún cuando no. Hey. Te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Hey! Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me Bendiciones a todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en iCampus, en Kingdom Connection Center. Y estamos este mes en el tema cultura de servicio. Ya esas son de las últimas enseñanzas, ¿verdad? Ya esta es la última semana con este tema, pero les invito a escuchar las enseñanzas anteriores. Las pueden encontrar en Facebook o en YouTube. Y también les invito a que las compartan con sus familiares, con sus amigos, porque usted no sabe quién está necesitando esa palabra que va a ser de bendición y de edificación para sus vidas. Les prometo que no voy a tomar mucho de su tiempo. Ténganme un poquito de paciencia. Tuve un día muy, muy pesado, corriendo de un lado para otro. Y traté de tomar el tiempo para preparar esta enseñanza, pero créame que fue un poquito difícil, pues por el tiempo, ¿verdad? Pero pues aquí estoy, gracias a Dios, y vamos a empezar, pues si pueden acompañarme abriendo sus Biblias en Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a leer. Lucas 10. Ay, perdón. Ok, aquí está, perdón. Tengo una página atrás. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sé que este pasaje ya lo habíamos leído en otra enseñanza anterior cuando estábamos en el tema de compasión para el avance. Pero realmente me pareció muy interesante porque no solamente podemos aquí ver lo que es la misericordia, la compasión, el amor,
pero también podemos ver sobre servicio. Aun cuando la palabra servicio como tal no se menciona en este pasaje, pero si vemos la definición, servir es prestar asistencia a quien necesita ayuda. Vamos aquí a desglosarlo un poquito, vamos a ver varios puntos y vamos a empezar aquí donde dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y este hombre, si estaba descendiendo, es porque venía del templo. Y él venía por ese camino peligroso que era conocido porque ahí asaltaban. Y más o menos, según las referencias, ¿verdad? Que encontré, era un camino de 25 kilómetros. Para una persona como de 40 años, con una buena salud, eso le tomaría como 4 horas caminando. Realmente yo nunca he intentado caminar esa distancia, pero ya pues me entró la curiosidad, así que quizás lo intentaré, ¿verdad? Y pues a este hombre los ladrones lo despojaron, lo golpearon, o sea, lo dejaron casi muerto. Yo me imagino que estaba tan mal ese hombre que quizás yo creo que estaba ya inconsciente, quizás con dificultad estaba respirando. Y cuando él estaba allí en ese camino, venía un sacerdote. Y aquí dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino. O sea, él también ya estaba regresando de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? También ya venía de regreso a su casa. Y dice que él lo vio y pasó de largo. O sea, se hizo así ay, no veo, ¿verdad? Se volteó mejor, prefirió voltear hacia otro lado. Siendo que un sacerdote era una persona llamada a cuidar el espacio sagrado del templo, era representar al pueblo ante Dios y anunciar la bendición de Dios sobre el pueblo. O sea, ellos eran maestros que instruían al pueblo de la ley de Dios. O sea, algo así como que imagínense que su pastor, ¿verdad? Es sacerdote y ve la necesidad y hace como que, ay, yo no veo nada, mejor prefiere voltear hacia el otro lado. Después de él, dice en el versículo 32, que asimismo pasó un levita. O sea, era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y su única función era encargarse de todo lo relacionado en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Lo que era la adoración, la alabanza, los sacrificios de ofrendas. Y estas dos personas tenían mucho en común, entre ellas dos, pero a la vez también con esa persona que estaba allí medio muerta, ¿verdad? Vamos a decirlo que ellos pues eran la misma religión, o sea, ellos creían en el mismo Dios, a lo mejor tenían como eran del mismo partido político, eran de la misma nacionalidad, o sea, tenían muchas cosas en común. Y esperaríamos que este sacerdote y que este levita, que ellos hubieran sido los que se hubieran detenido a ayudar a ese hombre. Pero sin embargo, los dos optaron por sacarle la vuelta. O sea, lo vieron ahí y en lugar de ir a atenderlo, prefirieron a lo mejor rodearlo, simplemente voltear su cara como si no pasara nada. Y porque, o sea, ellos son los que deberían de haber estado dispuestos a servir. Y yo creo que ya lo habían hecho, ¿verdad? Ya habían servido en el templo. Ya habían hecho todo lo que ellos tenían que hacer en el templo. Y ellos pensaban que ya eso era suficiente, ellos ya venían cansados, ellos ya lo que querían era llegar a su casa con su familia, yo creo que hasta tenían hambre, así que prefirieron nomás pasar de largo. Y si vemos en el versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Los samaritanos creían en el mismo Dios, pero estaban como separados, ellos estaban descalificados, pues ellos habían construido su propio templo que los judíos consideraban pagano. Así que no hubieran esperado que él fuera el que hubiera tenido compasión, ¿verdad? El que hubiera ayudado. Pero sin embargo, este hombre de Samaria,
que iba de camino, iba de viaje, iba pasando por ese lugar, él fue el que se acercó, le curó las heridas. Él tenía su aceite, tenía yo creo que su porción de aceite, su vino, y él lo llevaba consigo, pues en caso de necesitarlo en su persona, ¿verdad? Así como cuando usted va de viaje y dice, pues llevo una pastillita por si me duele la cabeza, o que por si me cae mal la comida, o que si porque me da la tos, o que porque las alergias. O sea, así ellos llevaban cuando viajaban, ¿verdad? Su botellita o sea, su contenedor con un poco de aceite, con un poco de vino. Y eso era lo que les ayudaba en su camino. Y sin embargo, él no dudó, o sea, él no dijo, ay, ¿cómo voy a gastar esto? ¿Qué tal que si lo necesito más adelante? ¿Qué tal que si me pasa algo y lo voy a necesitar? No, él no se puso, ese samaritano no se detuvo a pensar esas cosas. Él vio la necesidad y él vio la oportunidad de servir y él lo hizo. Él curó esas heridas, él usó ese aceite y ese vino, ¿verdad? En curar esas heridas, lo vendó. Me imagino que a lo mejor tenía ahí algo de ropa extra o ¿verdad? Y lo desbarató, sacó un pedazo o varios pedazos para poder vendar todas las heridas. Y después de eso, no fue suficiente. Él no dijo, ok, ya hice suficiente, ya hice muchas cosas por él, ahora que venga alguien más y lo ayude. No, él todavía lo puso en su cabalgadura. A lo mejor era un caballo, un burro, un camello, algo, ¿verdad? Pero él todavía lo subió allí y llevó al mesón. Cuidó de él, estuvo ahí al pendiente cuidándolo, atendiéndolo toda la noche. Y él, le digo, él no se limitó en servir a un hombre que no conocía, que no era de su familia, que no era de su misma comunidad, pero que estaba en necesidad. Y aún pagó para que lo siguieran atendiendo, mientras que él tenía que ausentarse y seguir con lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Porque aquí dice en el versículo 35, dice, otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y él tenía, como le digo, sus obligaciones, sus cosas que hacer, pero él se tomó ese tiempo, ¿verdad?, para servir. ¿Y cuántas veces para nosotros es difícil servir aún en nuestra propia casa, a nuestro vecino o en la iglesia? O quizás en la iglesia sí vienes y haces muchas cosas aquí y allá, pero es solo por el reconocimiento de la gente, no porque realmente tú quieres servir. Y ya saliendo de aquí, no sirves ni a tu sombra, ¿verdad? Y hay cosas que dices, yo no tengo que hacer esto en mi casa, es la obligación de mi esposa, es la obligación de mi esposo. Pero hasta ese vaso de agua que tú le llevas a tu esposa cuando ya están acostados y ella no tuvo ni que pedírtelo, pero tú te apresuraste a ir a traérselo, eso también es servir. O como cuando tu vecina está enferma y no puede ir a sacar la basura, ¿verdad? El martes, el miércoles, no sé, el día que va a pasar la basura, y tú ya sabes que tienes, o sea, que ella no puede y tú vas y tú te encargas de sacarle la basura o a lo mejor hasta le ayudas a limpiar ahí el patio, ¿verdad? Y a cortar el pasto. Todo eso es servir. Y cuando tú fuiste voluntario en la escuela de tus hijos, fuiste a ayudar sin esperar nada a cambio. Y en la iglesia puede ser que seas pues maestro de los niños, líder de jóvenes, encargado de seguridad o cualquier título, cualquier cosa, cualquier servicio, ¿verdad? Que tú hagas en la iglesia, pero eso no debe delimitarte. Y aún si no tienes ahorita pues algo, un título, de todas formas puedes servir. Y no solamente, como te digo, no solamente en la iglesia, pero en tu comunidad, en tu casa, en cualquier lugar que tú vas. O sea, si tú ves la necesidad, tenemos que tener ese corazón dispuesto para servir, ¿verdad? Me acuerdo cuando tuve mi entrevista para la ciudadanía de los Estados Unidos y me preguntaron, ¿cómo usted va a servir a este país? Y pues yo contesté, ¿verdad? Yo lo que yo pensé, dije, bueno, pues en tiempos de guerra,
Yo serviría ya sea en las armas o atendiendo a los heridos y en tiempo de paz, pues como voluntaria en las escuelas o en caso de desastre natural, ¿verdad? También atendiendo los heridos o quizás recogiendo escombros, no sé, lo que sea, ¿verdad? Que sea necesario, porque el servir es importante y como le digo, es una satisfacción también, o sea, y a veces puedes decir, pero es que yo siempre estoy sirviendo y a mí nadie me sirve, porque en estos tiempos todos buscamos ser servidos, pero aún Jesús dijo que Él vino a servir y que el que quiera ser grande, pues debe servir. Y no esperes tu recompensa, o sea, no esperes de que, ay, yo te serví, ahora tú sírveme, o yo hice esto, ahora que hagan eso. No, no, no tienes que esperar esa recompensa, porque si tú estás haciéndolo de verdad, ¿verdad? Con tu corazón, entonces Dios tiene tu recompensa y créeme que esa es mucho mejor, ¿verdad? Como si vemos en Mateo 25, del 35 al 46, acompáñenme en su Biblia, en el 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, en la cárcel y me viniste a visitar, ¿verdad? Entonces los justos le respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Verdad? Y también lo contrario, ¿verdad? O sea, si no lo hicimos, si lo vimos, todas esas necesidades y no lo hicimos, entonces es como si tampoco lo hicimos para el Señor, ¿verdad? Y eso lo puede leer ahí adelantito del versículo 41 al 45, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? En Colosenses 3, 23 al 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.